tres características se siguen dando. Y lo 4, la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capital en los cuales se reparten el mundo. Esto también se sigue dando. Es decir, hay grandes monopolios que se constituyen en algo así como un oligopolio, o sea, un lugar en donde los monopolios discuten, valoran, etcétera, y determinan los precios de los productos que controlan. O sea, hay una situación de oligopolios en donde los monopolios se ponen de acuerdo. Y luego el quinto, la terminación del reparto territorial, que esto sí, definitivamente, esto ya no existe, ha sido superado. De estas 5 características, 4 siguen siendo válidas. Pero además, lo más importante, el proceso de concentración y centralización de capital se sigue dando. Y además, cuando Lenin escribió este libro, les repito, tenía un objetivo, el objetivo de combatir políticamente una corriente dentro de la Internacional Socialista que estaba abandonando la crítica marxista del imperialismo, del capitalismo, para sentar las bases y convertirse en cómplice de la burguesía en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ese era uno de los objetivos que se planteaba Lenin en el momento de que escribió su libro. Ahora, hay, yo creo que 4 conclusiones que podemos rescatar del análisis que hemos hecho en relación a las características del imperialismo. En primer lugar, en la producción y en la apropiación de la plusvalía se encuentra el fundamento objetivo de la división de la sociedad capitalista en clases esenciales. Es decir, esto sigue siendo válido. Es punto de partida de la oposición de clase, las luchas de la clase obrera, aún en el terreno mismo de las luchas contra la existencia misma de la explotación, la lucha económica, la lucha política. Segundo, la existencia y aumento de la plusvalía es el objetivo perseguido por los capitalistas. Sigue siendo también válido. Los fundamentos económicos de su poder de clase, o sea, si tú controlas económicamente, pues controlas políticamente los estados, las instituciones, etc. Ya ha habido un proceso de concentración de capital y ha habido un proceso de centralización del capital. Y un número cada vez más restringido de capitalistas son los que controlan la economía mundial. Por ejemplo, se habla en México de 30 familias que son los que controlan la economía nacional, ¿no? Ahora hay una conclusión política. La conclusión política que saca Lenin es de que siguen existiendo las contradicciones entre los imperialismos, tan existían que se daba estas contradicciones que generaron la Primera Guerra Mundial. Pero no solamente generaron la Primera Guerra Mundial, generaron la Segunda Guerra Mundial. Era un pleito por los mercados entre el imperialismo alemán y el imperialismo inglés y el imperialismo francés y el imperialismo norteamericano. Y que el imperialismo es la antesala de la revolución social del proletariado. Esta es la conclusión política más importante que saca de este análisis. Tenemos que señalar, yo no lo he tocado, lo he omitido, pero durante 20 años hubo un periodo de crecimiento económico, antes de que se escribiera ese libro del imperialismo. 20 años sin crisis económica, ¿eh? Entonces esto hizo que algunos teóricos empezaran a reflexionar sobre esta
cuestión que sí efectivamente se dio, pero que explotó de una manera brutal con la Primera Guerra Mundial. O sea, la guerra es una expresión de crisis. Lo que tú no puedes conseguir en el mercado a través de la competencia lo vas a conseguir con las armas. La guerra es arrancar mercados al enemigo. Eso fue en la Primera Guerra Mundial, eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Y, por ejemplo, y sigue siendo el objetivo fundamental de los monopolios, de los grandes monopolios de los países imperialistas, es el de controlar una industria tan importante como la industria petrolera, y que generó, por ejemplo, la invasión de Irak. Eso de que tenían armas de destrucción masiva, fue nomás la pantalla. Fue nomás la pantalla. ¿Con qué objetivo se invadió Irak? Con el objetivo de quitarse el petróleo. Actualmente las petroleras que trabajan en Irak no son iraquíes, son petroleras norteamericanas, bajo control norteamericano. Y en donde Bush, que fue el que desarrolló esta orientación, estaba muy ligado con los grandes magnates de la industria petrolera. Es decir, es una expresión, no es muy lejos. ¿Cuántos años hace? ¿Qué año fue cuando se hizo la invasión de Irak? 4. 2004. Por ahí. 2003, 2004, es decir, hace menos de 10 años. Es una expresión de las contradicciones del imperialismo. O sea, yo creo que las tesis que están planteadas por Lenin en el análisis que hace del imperialismo siguen siendo válidas, y que están maduras las condiciones para la revolución, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista económico. Otra cosa es desde el punto de vista subjetivo, es decir, el problema de la madurez de la conciencia de los trabajadores, la madurez de la conciencia de las organizaciones de los trabajadores, sindicatos, partidos, etcétera, que están atrasados en relación a las tareas que la realidad te está imponiendo. Entonces hay un atraso en la conciencia. En la conciencia de las masas ya hay un atraso en lo que podríamos llamar la vanguardia de las masas. Es decir, los partidos que no están a la altura de las condiciones. A gritos se está pidiendo una revolución en Europa, a gritos. En Grecia, en Italia, en España, en Portugal, pero hay un atraso en la conciencia de los trabajadores. Es decir, no se dan cuenta que el objetivo de ellos es echar abajo un sistema, que hay que expropiar el capital, hay que dar otro, hay que poner, como yo lo he dicho en otras ocasiones, hay que poner a tono el carácter de la propiedad con el carácter de la producción. Actualmente la producción es altamente socializada, es decir, la sociedad es la que se encarga de la producción. Y la propiedad sigue siendo privada. Se trata de poner acorde la forma de producción con la forma de propiedad. Una propiedad socializada, una propiedad de la sociedad, para armonizar esta contradicción. Esta es una cuestión real, objetiva, no está inventada por mí. Es una existencia real. El problema es que hay siempre, como siempre sucede, hay un atraso de la conciencia respecto a las condiciones objetivas. Y a través de este libro, Lenin saca esas conclusiones políticas. Y esas conclusiones políticas le permitieron dirigir el partido bolchevique para que se dirigiera la revolución, a su vez dirigiera la revolución. Creo que si los compañeros toman en cuenta las propuestas que hay, habrá que dedicarle un tiempo al estudio de la Revolución Rusa, qué pasó en la revolución. Y por una razón muy simple, cuando los socialistas de la época
de Lenin, se dedicaron a estudiar la experiencia revolucionaria de la Revolución Francesa. Es decir, tú vas a basar tu experiencia sobre la base, o vas a basar tu conciencia política sacando lecciones de las revoluciones que ha habido. Y antes de la Revolución Rusa de 1917,